Vamos a Mateo capítulo 21. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Padre, te damos gracias. En esta tarde noche hemos leído tu palabra, Señor, y creemos que lo que tu palabra nos va a enseñar esta noche, Señor, no solamente quedará en la mente y el corazón, sino que hará efecto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hace tiempo yo les predicaba acerca de este pasaje, pero la palabra siempre nos enseña, cada vez que la leemos nos enseña de una manera diferente. La misma palabra dice de sí misma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. O sea, la palabra de Dios está viva. Cuando usted la lee de un versículo y lo vuelve a leer después, ese mismo versículo le habló de una manera una vez, pero lo vuelve a leer y le habla de otra manera en otra ocasión. Y hoy quiero hablar acerca de lo que como iglesia creemos, ¿verdad? Primero, uno de los puntos de lo que creemos como iglesia, o la visión más bien como iglesia, es la presencia de Dios. Amamos la presencia de Dios. Y número 2, somos una iglesia de familias. Y dentro de los temas de familia hay mucho que hablar y mucho que abarcar. Y como usted sabe, también muchas veces hemos enseñado acerca de la liberación, de la libertad de las vidas, de cómo Dios quiere traer libertad a la vida y a los corazones. Y hoy quiero hablar de esto porque me llamaba la atención. Hace tiempo yo les prediqué sobre este versículo y en aquel entonces yo le puse al tema burros desatados. Amén. Porque Dios no necesita desatados, no porque seamos burritos, sino porque aquí está hablando precisamente de una asna y el pollino. Pero hoy quiero hablar un poco más sobre esto, porque Dios quiere hablarnos acerca de cuando Dios quiere libertar a los niños y a los jóvenes. Él quiere comenzar con los padres. Amén. La liberación de los padres trae libertad a los hijos. La liberación, la libertad de los padres trae la libertad en los hijos. Y el domingo vamos a seguir hablando de esto, porque es importante que lo entendamos, papás. Muchas veces queremos traer los niños a la iglesia para que la iglesia resuelva lo que toda la semana no se pudo hacer en casa. Y aquí vamos a orar, vamos a orar por ellos, los vamos a bendecir, pero tenemos que entender la autoridad que como padre tenemos sobre nuestros hijos. Ahora, usted sabe que en todo lugar hay leyes. Amén. Usted va por aquí, va a un límite de velocidad. Si usted se pasa a un alto, usted sabe que hay leyes. Amén. Donde quiera que vamos hay leyes. Y en el mundo espiritual también hay leyes. Hay leyes espirituales. Por eso quiero que la iglesia entienda todo esto, entendamos, porque si no, muchas veces la gente anda buscando palabra de profecía donde sea. Un evento y voy y quiero palabra de profecía, otro evento y voy y quiero palabra de profecía, pero lo que no queremos es pagar el precio. Amén. Para que Dios nos hable a nosotros. Está bien, por eso hoy en día es muy común, es muy famoso el don de profecía, o uno de los 5 ministerios, el de profetas. Por eso, porque todos queremos que nos profeticen, pero el mundo espiritual se rige por leyes. Amén. El mundo espiritual se rige por leyes. Volvamos a leer el versículo 2. Dice la palabra: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis ¿qué? Léalo conmigo. Hallaréis ¿qué? Una asna ¿qué? Y un pollino con ella. ¿Y qué dice después? Desatadla y traédmelos. Yo pregunto, ¿sobre quién Jesús entró montado a Jerusalén? ¿Sobre la asna o sobre el pollino?
Vamos, ayúdeme a predicar, ayúdeme a esta enseñanza. Sobre el burrito. No entró sobre la mamá, ¿verdad? La mamá burrita, entró sobre el burrito. Pero ¿quién estaba atada? ¿El pollino o la asna? La asna. Ahí dice, hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Y luego dice, desatadla. Entonces estaba atada ella, no el pollino. Esto tiene que ver con una ley espiritual. Los padres, aunque están hablando aquí en femenino, esto es para los padres y las mamás, los papás y las mamás. Muchas veces vamos a vivir cosas en el ámbito espiritual que tenemos que ser desatados primero nosotros para que nuestros hijos sean desatados. Nosotros hemos hablado y enseñado acerca de maldiciones generacionales. Por eso es importante que como padres entendamos y conozcamos las cosas con las que batallaron nuestros antepasados, con las que quizá hoy nos están haciendo daño, nos están afectando, porque si no, entonces pueden trascender a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Por eso es importante entender que el mundo espiritual se rige por leyes. Mateo 21:2 lo leímos, ¿verdad? Ahora, necesitaba Jesús el pollino. La pregunta es, ¿por qué no solamente mandó a traer el pollino? ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando quiere hacer algo con los hijos, Él va a comenzar también a desatar a los padres. Por eso muchas veces los papás, y lo digo, ¿verdad?, traen a los hijos a la iglesia, y está bien que los traigan, pero muchas veces necesitamos saber de dónde proviene esa situación que los hijos hoy están batallando. Por eso cuando nosotros oramos y tomamos tiempo para hacer liberación, a mí me gusta mucho observar. Yo veo cuando la gente está hablando, cuando esto, me gusta observar y me gusta conocer un poco más. Porque muchas veces cuando no hablamos lo que está pasando o lo que pasó en tiempo anterior, valga la redundancia, lo que sucedió en nuestro pasado, no vamos a entender el presente. Hay un escritor que en una ocasión dijo que el que no conoce su pasado está condenado a cometer los mismos errores. Por eso es importante que entendamos lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Ahora, para ver a los hijos, para usar, a los hijos, Dios necesita desatar a los padres. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean usados por Dios? Amén. Pero si sus hijos comienzan a querer buscar de Dios, comienzan a tener sueños, revelaciones, o el enemigo comienza a atacarlos, y nosotros no conocemos, no estamos atentos en el ámbito espiritual lo que está sucediendo, entonces no nos vamos a dar cuenta que el enemigo lo que quiere hacer es atacar la vida, no solamente de nuestros hijos, sino conservarnos a nosotros con esas cosas del pasado. Necesita Dios traer libertad a los padres. Por eso muchas veces cuesta que un niño, que un joven se afirme. Y gloria a Dios, porque en esta casa hay muchos niños sirviendo, hay muchos jóvenes sirviendo, pero hay muchos jóvenes y niños cuyos padres no están sirviendo. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. Necesitamos desatarlos, pero vamos a ir profundizando un poquito más en esto. Dios va a hacer algo tremendo, pero el Señor me decía, necesito comenzar a que los padres entiendan que en su boca ellos tienen el poder de bendecir a sus hijos, de desatar a sus hijos. La Biblia dice que lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cuántos padres quieren desatar bendición sobre sus hijos? Amén. Entonces, para usar a los hijos, Jesús necesitó, para usar el pollino, Jesús necesitó desatar a quien estaba atada, que en este caso representa a los padres de ese pollino. En el caso hay muchos ejemplos, iglesia. Vemos en la Biblia también el ejemplo de la hija de Jairo. La palabra dice que cuando la hija de Jairo estaba por morir, fue Jairo a pedirle al Señor. Y estaba ahí el Señor
¿verdad? Predicando la palabra. Y Jairo se le acercó: maestro, mi hija. Pero dice la escritura que cuando Jesús por fin llegó a casa de Jairo, primero trató con los adultos que había ahí. Y dijo: salgan, porque hay mucha incredulidad. Pero cuando estaba allí, dice la escritura que Jesús comenzó a hablar con los padres. Y Jairo le dice: Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Jairo quería un milagro, pero Jairo de repente dudaba. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos dudado que Dios va a hacer algo? ¿Cuántos de nosotros de repente creemos en la palabra, tenemos fe, pero cuando se trata de lanzarnos al agua, la pensamos? Porque en lo natural muchas veces hay incredulidad. No que no creamos en Dios, sino que a veces nos falta la fe para dar ese primer paso. Usted podrá decir: pastor, no, yo soy un hombre y una mujer de fe. Ajá. Todos en algún momento nos ha faltado la fe. Por eso dice: ayuda mi incredulidad. Ahora, hay otra historia en la Biblia. Usted recordará a la mujer sirofenicia. Aquella mujer que se acercó porque su hija estaba enferma y le decía: maestro, por favor, ten compasión. Y él le decía: es que no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo: sí, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Había algo que tratar primero con ella antes de ir a sanar a la hija. Por eso Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros para poder usar a nuestros hijos. Va a haber ataduras que van a querer trascender por generaciones. Si usted revisa en su árbol genealógico, usted puede ver que quizá los abuelos tuvieron deudas, los papás vivieron en deudas, y uno está atado en deudas. Y luego los hijos están creciendo y uno dice: ¿y por qué mis hijos no pueden avanzar? Porque hay una maldición generacional de deuda. Y la deuda muchas veces tiene que ver con querer vivir un estilo de vida al que todavía no hemos llegado. En México hay una compañía que vende diferentes productos y el lema de esta compañía dice: abonos chiquitos para pagar poquito. Ajá. Cuando usted mira y suma esos abonos chiquitos, usted pagó como 3 veces ese producto a precio de contado. Por eso nosotros necesitamos entender, necesitamos descubrir también los talentos y los dones que tienen nuestros hijos. Usted ya los conoce, usted conoce a sus hijos. Usted sabe qué habilidades tienen. Aquí hay jóvenes que tienen la habilidad de invitar a otros y mira que los siguen. Tienen ese don de hablar, de amistad, de tener esas amistades, invitan y vienen. Pero necesitamos nosotros como padres desatar las bendiciones sobre nuestros hijos. Mira lo que dice Proverbios 26:2. Vamos a Proverbios 26:2. Cuando lo tenga, dígame un amén. Proverbios 26:2. Dice la palabra: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca que vendrá sin causas. Una de las leyes espirituales es que no hay coincidencias. Amén. Dice uno de las leyes de la física, que a toda acción corresponde una reacción. Amén. Si alguien está parado y usted le llega corriendo y le da un empujón, ¿usted cree que esa persona se va a quedar estática? No. ¿Por qué? Porque usted llegó con una fuerza más fuerte de la que esa persona estaba ejerciendo en ese momento. Entonces, dice la palabra que ninguna maldición viene sin causa. Aquí tiene un poco que ver con lo que nosotros hemos enseñado muchas veces, lo que le llamamos puertas abiertas. ¿Qué maldiciones han venido a veces a la vida a causa de puertas abiertas que ha habido en las vidas? Y mire, nosotros podemos orar, ayunar por usted, reprender el demonio, pero tenemos que entender que hay leyes espirituales. Hay
una legalidad espiritual que le concede usted al enemigo. Si usted viene y se le libera, pero usted vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a conceder autoridad al enemigo. Por eso es necesario que entendamos esto, iglesia. Por eso muchas veces yo les he enseñado, cuidado, y no es que no creamos en la siembra, creemos en sembrar. Creemos en sembrar. Pero yo veo hoy en estos tiempos mucha motivación para decir, si usted le trae 2,000 a Dios, si usted siembra 1,000, 2,000, 3,000, usted hoy va con su milagro. Pero si en todo el año ni diezma ni ofrenda, ¿qué milagro va a tener? Dios bendice la obediencia, no la conveniencia. Apúntelo ahí para que lo postee después. Dios bendice la obediencia, no la conveniencia. Porque si usted da 1,000 porque Dios le va a bendecir, usted no está siendo obediente, está siendo convenenciero. Nosotros sembramos y obedecemos en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas porque es obediencia a Dios. Es más, la Biblia enseña que es maldición desobedecer a Dios. Y hablaba con mi esposa y ella me decía precisamente ese versículo donde dice la palabra: malditos sois con maldición. Mira el Dios maldiciendo al pueblo. Y le dice, y el pueblo se pregunta ¿por qué? Dice, porque me habéis robado. Y luego dice, ¿y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Hay leyes que si usted, mire, a nosotros nos pasó hace tiempo. Estábamos, desconozco aquí en Memphis cómo es esa ley en al respecto, pero allá donde vivimos, si usted acumula un tercer año sin haber pagado sus taxes de la casa, automáticamente su casa pasa a venta. Ni le avisan. Y nosotros teníamos 2 años atrasados de que no podíamos pagar las taxas. Toda esa temporada que ya les hemos contado, bien difícil económicamente que pasamos. Y nos llegó un documento que decía que a partir del mes, no me acuerdo si agosto, septiembre, por ahí de ese año, si no pagábamos por lo menos un año, nuestra casa pasaba a venta. Automática. Al primer postor, el que la comprara, se quedaba con la casa. La ciudad recogía lo que le tocaba a ellos y nos quitaban la casa. Entonces yo pregunto, yo puedo orar: Satanás, quita las manos de mi casa. Te reprendo a los colectores de taxas. ¿Usted cree que eso hubiera funcionado? Digo, a menos que Dios lo quiera, pero no es lo natural, porque no es la ley, no es la legalidad. Lo legal es que teníamos que pagar las taxas, los impuestos, lo que en muchos países se les llama el predial. No sé en sus países, en México se le llama predial. Los impuestos anuales de la casa. Y gracias a Dios que nos dimos cuenta de ese documento, porque desconocíamos esa información. Si nos hubiéramos atrasado, nos hubiéramos pasado de ese mes, no tendríamos nuestra casa ahorita. La ciudad la hubiera recogido y nos hubiéramos quedado sin casa. Por eso muchas veces hay cristianos que andan buscando y buscando palabra de afirmación, palabra profética, pero en el mundo espiritual hay leyes espirituales. Amén, iglesia. Hay leyes espirituales. Mira lo que dice Jeremías 5:27. Jeremías 5:27. Muchas veces tenemos situaciones con los hijos, con los jóvenes, espíritus de rebeldía y tantas cosas que a veces se meten. Pero mira lo que dice Jeremías 5:27: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Yo les conté que en una ocasión un joven en una iglesia donde yo me congregaba, de repente un día la mamá llega y me dice: Suriel, ¿sabes? Yo quiero que ores por mi hijo porque últimamente tiene muchos pensamientos de suicidio. Ha comenzado a lastimarse, a cortarse. Y quiero que hables con él. Era un muchacho, un buen amigo. Y voy y hablo un día con él y lo visito en su casa. Para esto ya se había encerrado, se la pasaba encerrado en su habitación, casi no salía. Y cuando voy a su casa me doy cuenta que tiene así en la pared colgadas camisas
con muchas imágenes de calavera, sus calcetines con imágenes de calavera, revistas promoviendo la muerte, promoviendo todo eso. Y yo pregunto, ¿cómo es que todas esas revistas, camisas y todo eso entró a la casa si no fue con permiso de los padres? Entonces, hay cosas que entran a la casa porque los padres, una de dos, o nos hicimos los ciegos o simplemente no queremos ver. Pero necesitamos identificar, iglesia. ¿Por qué? Porque usted va a ver que después sus hijos van a estar en rebeldía, pero usted les está permitiendo entrar todas esas cosas a casa. Niños que a veces no pueden dormir en las noches, pero les permite ver películas de terror, películas de miedo, películas de sonámbulos, películas de todo ese tipo de cosas. Y algunos dirán, no, pero es que yo ya estoy grande, a mí no me espanta. Sí, pero están entrando cosas espirituales a la casa que en algún momento te van a jalar la pata. Y usted dice, ay, no, los muertos no existen, los muertos no vienen. No, pero la Biblia dice que aún Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Él puede, hay muchas cosas que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual hay leyes espirituales, iglesia. Hay leyes espirituales. No sé si todavía sigue esa ley aquí en Memphis, pero yo recuerdo que en Memphis, cuando alguien pagaba puntualmente siempre sus biles de luz, de agua, de todo, puntual, en el año había un mes que te regalaban. Si nadie sabe de qué estoy hablando, a lo mejor se ha atrasado alguna vez. Si está todavía esa ley, está aquí en Memphis. Si usted paga puntual siempre su bill de luz, de agua, y es más, páguelo antes, páguelo completo. Si usted es fiel en pagar, va a llegar un momento en que el año un recibo le va a llegar en cero. Si nunca ha gozado ese beneficio, quizá no ha pagado siempre puntual en todo el año. Hay beneficios, hay leyes también en lo espiritual. Por eso muchos llenan sus casas o permiten entrar a sus casas cosas que traen maldición a los hijos, iglesia. Y luego queremos que aquí se les saquen los chamucos, se les exorcice. Amén. Pero yo he hablado con mi esposa y le digo, tenemos que enseñar a la iglesia algo que yo veo que mucho se predica, pero no se enseña. Mucho se habla de liberación. Y se ora por liberación y fuera demonios y gloria a Dios, pero no se enseña a mantenerse limpio. ¿Por qué? Porque es como el doctor del pueblo, ¿no? Les doy una medicinita para que al rato vuelvan. Y entonces siempre hay clientes. Por eso usted ve en eventos donde ya se oró por alguien, se le sacó los chamucos y se vuelve a manifestar. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron limpios. Amén. En alguna ocasión les comenté de una hermana que el Señor la sanó de gastritis. Tenía tremenda gastritis y Dios la sanó de gastritis. Y cuando Dios la sana de gastritis, pasaron varios meses y a ella se le olvidó ese milagro y comenzó a comer chile, ácidos, todo. Digo, pero Dios me sanó. Y yo recuerdo que el pastor le dijo, sí, ya Dios te sanó, pero ahora es tu responsabilidad mantener tu sanidad. Hay cosas que Dios hace por nosotros, pero hay cosas que nos toca a nosotros para mantenerlas. Dios nos puede cumplir y proveer para pagar una deuda, pero si usted no se mantiene alejado de deudas, va a seguir en deudas, aunque nadie me diga amén. Pero hay leyes espirituales. Ahora, cuando pasa algo con un menor de edad, esa es una de las leyes espirituales que están reveladas en la palabra. Cuando pasa algo con un menor de edad, normalmente es alguien en autoridad que está proveyéndoles o permitiéndoles esas cosas. Dicho de otra manera, si un menor de edad que vive en tu casa está con algún tipo de maldición, digamos, no sé, videojuegos, adicción a los videojuegos, digamos, no sé, películas desordenadas, todo ese tipo de cosas, es porque alguien en autoridad, que son los padres, les está permitiendo.
Es que yo no sé por qué mi hijo sigue comprando videojuegos. Y el chamaco no trabaja, ¿quién le da el dinero? Ocho años, 9 años adictos a videojuegos. Y los papás quejándonos de que todo el día te la pasas en el videojuego. ¿Quién le compró el videojuego? El vecino. Aleluya. Entonces hay cosas que necesitamos entender, iglesia. Porque en el ámbito espiritual, lo vuelvo a repetir, hay leyes espirituales. Y si no las entendemos, vamos a seguir batallando con esas cosas. Ahora, hay algo que la Biblia nos da parámetro para entender, que es la legalidad. Mire lo que significa la legalidad. El derecho legal espiritual es el conjunto de leyes y principios que te permite defenderte de toda adversidad y de todas las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso dice la palabra que cuando Cristo murió descendió a las tinieblas y dice que arrebató el acta de decreto que estaba en nuestra contra. Le quitó a Satanás la legalidad que él tenía sobre nuestras vidas. Le arrebató el acta de decretos. Es como si usted haya empeñado el título de la casa, aleluya, o empeñó el título del auto, y alguien dice: yo voy a pagar ese título, y va al pawn shop y paga el título y se queda con el título y te lo devuelve. ¿Y qué haces tú? Gloria a Dios, pagaron mi deuda. Pero si a los 12 días vas y lo vuelves a empeñar, entonces vuelves a la misma atadura. Amén. Ahora también es el derecho legal espiritual. Son las enseñanzas, principios y leyes que nos ayudan a ser un ciudadano del reino. Por eso en este país, usted y yo conocemos que aquí no es como nuestro país. Allá en nuestro país nos detenía un policía y que le decían: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y tú qué? Nadie se puso con un policía en su país. Dígame si aquí usted se le pone el brinco a un policía. A mí una vez me dieron un ticket en una bajada por soltar el freno. Era 35 y iba yo a 45 por soltar el freno. Y el policía: ibas arriba. Le dije: ¿qué le digo? Esa vez sí me lo merecía. Pero hay una ocasión que me pasó aquí en Memphis, que en una zona escolar decía: en horario de zona escolar es a tanto, y la luz estaba apagada. Ve que dice when flashing, cuando está flashando, ese horario se vuelve activo. Ese día la luz no estaba flashing, lo que significaba que no tenía por qué cumplir los 10 o 15 millas menos que te bajan en zona escolar. Yo iba a velocidad normal y me detiene el policía y le digo: oye, pero no estaba la luz, pero es zona escolar. Pero no estaba la luz, le digo. Me dice: pero es zona escolar. Digo: pero ahí ni estaba el horario, porque ahí te tienen el horario. Dicen de tal hora a tal hora es zona escolar, y cuando la luz esté flasheando. Ni era la hora, ni estaba la luz. 2 veces se lo dije, la tercera ya no me atreví. Me hubiera bajado y ya sabe para dónde. ¿Por qué? Porque no puede uno. Aquí la policía es autoridad. Por eso en el ámbito espiritual, cuando usted busca de Dios, cuando usted clama a Dios, cuando usted se mete con Dios y usted va a orar y usted va a echar fuera demonios, dice que la palabra que tiene autoridad, porque Dios nos dio autoridad para echar fuera demonios. Usted va y reprende los demonios, pero la persona tiene que aprender a mantenerse limpia. ¿Por qué? Porque hay legalidad. Hay legalidad de parte de Dios. Un ministro, un pastor puede ir a orar, echar fuera demonios, pero si la persona no se arrepiente y no rompe la maldición, le está dando legalidad al demonio y al enemigo. Por eso muchas veces hemos orado por personas, ¿verdad? Pero si no quiebra con todo eso, vuelve lo mismo, vuelve a lo mismo. Ahora, tenemos que quitarle la legalidad al enemigo. ¿Cómo le quitamos la legalidad? Arrepintiéndonos y dejando de hacer lo que estábamos haciendo, que traía maldición a nuestra vida. Mira lo que dice Mateo 12, verso 43.
Mateo 12, verso 43. Y aquí acelero un poquito para avanzar. Vamos a leer 3 versículos. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. 44. Entonces dice, léalo conmigo. Entonces dice, vamos, 1, 2, 3. Volveré. Barrida. ¿De dónde salió el demonio? No de la casa. De su casa, dice. O sea, un demonio dice, fíjense lo que dice la palabra. Dice que un demonio es echado fuera de un cuerpo. Y dice que anda por lugares secos y no haya reposo. Y él mismo dice: volveré a mi casa. O sea, el cuerpo de una persona, el demonio dice: esa es mi casa. Está tremendo eso que dice la palabra. El demonio diciendo: es mi casa. Oh, pero si el demonio vuelve a ese cuerpo y ese cuerpo está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, él se tiene que ir. Pero dice que si el cuerpo está vacío, encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Verso 45. Mira lo que dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus que peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación mala. Mira lo que dice el demonio. Sí, me echaron del cuerpo. ¿Por qué? Porque para echar a un demonio de un cuerpo tiene que ir alguien en autoridad. Lo echa fuera, se va fuera del cuerpo. Pero si la persona no se llena de Cristo, no busca de Dios. Por eso, iglesia, siempre tratamos de enseñar esto. Cuando se va a hacer una liberación, se les dice: tienes que llenarte de Cristo, tienes que buscar de Él. Pero muchas veces la gente es liberada, se va y se va de la iglesia. Y como siempre les digo, lo de menos es que se vaya de esta iglesia, pero que sigan alguna iglesia, pero se van de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? La situación es peor. Yo les conté hace tiempo de un conocido que siempre me llamaba en la madrugada: Suriel, ven a orar, que mi esposa se manifestó y anda así. Y ahí voy a orar. Y otra vez: Suriel, que ahí voy a orar. Una vez hasta los bomberos llegaron ahí. Eran mis vecinos, ni cómo esconderme de ellos. Sabían cuando yo estaba en la casa. Y lo peor era en las madrugadas siempre. Yo recuerdo haber caído en un cansancio en esa temporada. Traía yo un agotamiento porque me desvelaba y luego tenía que ir a trabajar. Hasta que le dije, una vez iban en una zona ahí despoblada y se le bajó la mujer del auto y se agarró en el monte a correr. Me llama que ayúdame a buscarla. No estoy en la ciudad. No es cierto, sí fui. Pero ¿sabes qué pasa? Un día le dije: a ver, fulano, dime qué está pasando. Y ¿sabes qué? Les encantaba ver películas de terror. Les encantaba. Eso de que se tuercen y caminan al revés y la cabeza les da vuelta y los ojos y vomitan, todas esas cosas verdes. Esas veían ellos. Entonces, ¿de qué servía que uno fuera y orara y luego ni se congregaban, no iban a la iglesia y seguían llenándose de todo eso? No. Ahora, si fuera psicólogo, ganaba billete con esos clientes, ¿eh? Pero eso no se trata. De eso no se trata, porque el que vino a darnos libertad, nos las vino a dar. No dice que para nosotros no tiene un precio, pero Él pagó el precio. Y como siempre les digo, la salvación no es gratis. La salvación no es gratis. Muchos dicen: la salvación es gratis. Bueno, no te cuesta y a ti y a mí, pero hubo alguien que pagó por la salvación, que dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener acceso a esa salvación. Así que no es gratis. Alguien pagó el precio por ti y por mí. Por eso el dicho que dicen que nada es gratis en esta vida, alguien siempre paga el precio por uno. Amén. A veces va uno, ¿verdad? Esos camiones donde te hacen limpieza dental. Tengo, por cierto, una cita que no fui, pero bueno. Y te hacen limpieza dental y no te cobran, que es gratis. No, alguien le está pagando a esa gente. Yo no pago,
pero a ellos les están pagando. Alguien paga por esos servicios. Por eso la salvación no es gratis. Le costó hasta la última gota de sangre a nuestro Señor. Iglesia, lo difícil no es hacer libre a alguien, sino que la persona se mantenga libre. Lo difícil no es eso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos 3 verso 12. Hebreos 3 verso 12. Vamos ahí a la palabra. Dice la escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13 hasta el 15. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo difícil no es hacer libre a alguien. Lo difícil es que esa persona se mantenga libre. Que se mantenga libre. Por eso siempre cuando hablamos de esto, le digo a los ministros de casa, tengamos cuidado cómo invertimos nuestra energía. A mí antes siempre me decían, Suriel, que hay que orar, y pastor, que venga y que ore. Y yo corría para todos lados. Ahora les digo, sí, ya corrí 3, 4 veces. Ahora venga usted, le veo en la iglesia. Ahí nos sentamos y platicamos. Ahí nos sentamos y platicamos. Y ¿sabes qué? Cuando la persona desea ser libre, lo va a hacer. Cuando la persona desea ser libre, porque hay el deseo en su corazón, Dios escucha la oración y trae libertad a las personas. Por eso quienes han sido libres les pueden decir a otros, sí se puede, pero hay algo que le toca a Dios y hay algo que te toca a ti o a mí. Por eso la libertad se debe de conservar. Ahora, alguien con autoridad va y echa fuera un demonio, pero si la persona le sigue dando legalidad, volverá a buscar su casa. Ya lo leímos. Como el enemigo dice, ¿verdad? El demonio dice, volveré a mi casa. Mira lo que dice Marcos 11, 27. Marcos 11, 27. Vamos a leer para entender más este contexto. Marcos 11, 27. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Alguien con autoridad va y echa fuera un demonio. Cristo con autoridad sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, porque estaba en comunión con el Padre. Por eso una persona vuelve una y otra vez a la misma condición cuando no se llena de Dios. El problema, iglesia, no es el demonio, sino la autoridad y la legalidad que la persona le está dando a ese demonio, a esa maldición, para volver a caer en lo mismo. Amén. Así que dile al que está a tu lado, saca al demonio y quítale la llave. Y le saca ese demonio, pero quítale la llave. Oh, sí, porque si usted le da la llave, va a... Es que no quiere que le quite la llave, amén. Usted quítele la llave. Dígale, sal fuera y quítale la llave. Aleluya. Dios es fiel, iglesia. Pero tú y yo necesitamos entender los principios de bendición. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no entiende esta palabra? Porque viene a la iglesia a estar texteando, a estar en Facebook, y luego dice, ¿y de qué se predicó? No. ¿Por qué? Porque por estar pensando en otras cosas, no pudimos entender lo que la palabra nos está enseñando. Usted se da cuenta de que muchas veces la palabra, por eso la Biblia dice la parábola del sembrador. Y la semilla cae en una tierra, cae en otra y cae en otra. La misma palabra se da, pero cae en... El asunto es la tierra sobre la cual cae la semilla. Por eso yo les decía el domingo,
Si usted tiene cosas que hacer, con respeto, salga, atienda la llamada y los mensajes. Pero si está aquí, vamos a aprovechar el tiempo. Amén. ¿Cuántas horas estamos en el trabajo y le dedicamos tiempo al trabajo? Y es menos el tiempo que estamos en la casa del Señor. Por eso vamos a dedicarle ahora. Dijimos, saca el demonio y quítale la llave. Mira lo que dice Proverbios 26:11. Y voy a terminar ya con esto. Vamos a seguir estudiando estos días acerca de esto. Proverbios 26:11. Mira lo que dice la palabra. Proverbios 26:11. Si lo tiene, aleluya. Déjenme lo leo acá. Se nos fue la pantalla. 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite ¿qué? Su necedad. Que repite su necedad. Por eso una persona vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Siempre que hablamos de liberación, siempre que vamos a hablar de estos temas, les digo que a mí me gusta mucho observar, entender, preguntar, para comprender qué está pasando. Porque hay cosas que sí son por demonios, que la persona dejó entrar, pero hay cosas que vienen por generaciones. Y cuando nosotros entendemos que hay algo que vivió el papá, el abuelo, el tatarabuelo, son maldiciones que están afectando la vida de cada persona. Amén. Segunda de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21. Y termino con esto. Segunda de Pedro 2:21 dice la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la Escritura: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dijimos, iglesia, que queremos que nuestros hijos sean usados por Dios. Nosotros necesitamos entender que en el ámbito espiritual hay leyes espirituales. Que si tú y yo desatamos bendición sobre nuestros hijos, Dios va a escuchar esas oraciones. Pero quizás alguno de nosotros o alguno de nosotros haya dicho alguna vez: es que eres un bueno para nada, cabeza hueca, nunca vas a lograr nada. Y usted está desatando esas palabras sobre los hijos. O quizá la desataron sobre alguno de nosotros. Por eso hoy entendemos por qué nos cuesta muchas veces lograr las cosas. Por eso hoy entendemos por qué muchas veces, por más que nos esforzamos, no podemos avanzar. Tenemos que identificar, y en el ámbito espiritual usted es decir: Señor, yo renuncio. Si usted lo identifica, diga: yo renuncio a esto en específico, y usted lo menciona y dice: a partir de mí, Señor, yo hablo que mis hijos serán bendecidos. Si usted batalló con deudas, con cualquier vicio, usted ora y usted desata bendición sobre sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque si no, el día de mañana crecen y el mismo patrón de conducta lo vienen teniendo. Usted recordará ese dicho que se dice, ¿verdad? Que hijo de tigre, ¿se lo sabe? Hijo de tigre, pintito, dicen por ahí. Algunos dicen hijo de tigre sale rayado. Eso significa que como es el padre, tiene que ser el hijo, y no es así. Siempre y cuando usted y yo identifiquemos esas cosas. Porque a veces se nos olvida, iglesia. A veces se nos olvida. Hoy yo sé que ya somos adultos y muchas cosas se nos olvidan. Muchas veces se nos olvida que nosotros también nos esquipiamos de clase alguna vez. Yo sé que aquí no hay ninguno que una vez escapó de clases. Más bien no fueron a clases. No se escaparon de clases, ni llegaron a la escuela. Y cuando vemos cosas en nuestros hijos, se nos olvidó que nosotros también fuimos jóvenes, que nosotros también pasamos por ahí. Por eso creemos en una generación de niños y jóvenes que no vamos a hablar de religiosidad, no vamos a caer en religiosidad, pero sí vamos a hablar de principios bíblicos de bendición. Yo no tengo problema con muchas cosas que hoy tienen que ver con las nuevas generaciones, pero como siempre les digo, hay cosas que no se negocian.
Hay cosas que no se negocian, porque Dios no cambia. La tecnología cambia, la moda cambia. Hoy a veces nos espantamos, ¿verdad? Que vemos a jóvenes, no sé, peinados de alguna manera, y se nos olvidan los peinados de los años 70. Yo veo fotos de mi papá cuando se casó con mi mamá, con pantalones acampanados. Yo digo, ¿y esa onda qué? Entallados de acá arriba y todos así grandes, anchototes de abajo. ¿Y eso qué? Se nos olvida la época de los pachucos. Tantas y tantas temporadas, modas que vinieron, modas que pasaron. Y la moda lo único que hace es dar vuelta. Pero hay cosas, iglesia, jóvenes, niños, que no se negocian. No porque fue una moda necesariamente lo tenemos que usar. Si eso no hace que mi cuerpo sea bendecido, no tengo por qué. No hay por qué. Las decisiones que tú y yo tomamos le dan autoridad y le dan legalidad al enemigo. Pero muchas veces la gente se acomoda a cómo está viviendo, mientras que el enemigo, iglesia, no comience a reclamar sus derechos. Porque el enemigo lo que primero hace es soltar. Es como aquel que quiere vender droga por primera vez a alguien. Primero se la da gratis. Cuando ya lo envició, se la comienza a cobrar. Si es el enemigo, comienza a bendecir, entre comillas. Tengo un tema que no he predicado, que le puse las bendiciones de Satanás. Obviamente, entre comillas, bendiciones. Porque muchas veces decimos, wow, me cayó un trabajo y mira que voy a ganar buen billete, pero ya no puedo ir a la iglesia. No son bendiciones, son distracciones de Satanás, que están vestidas de bendiciones para distraernos de Dios. Y hay cosas que le van dando autoridad al enemigo. Por eso la palabra es clara. Y termino ya con este verso. Ponte de pie. Efesios capítulo 4, verso 18. Dice la palabra en Efesios 4, 18. Vamos a leer desde el 17 para entender el contexto. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego dice el 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Dice la palabra que cuando uno tiene el entendimiento entenebrecido, comienza por la dureza del corazón. Hermano, hermana, es que mire, no es así. ¿Y usted qué me va a enseñar? ¿Y usted qué me va a decir? Se endurece el corazón. Y a la larga, esa dureza de corazón lleva a todo tipo de maquinaciones del enemigo. Por eso, iglesia, este mes, rumbo a este congreso, yo quiero traer estos temas que nos van a ayudar a entender por qué muchas veces hay cosas repetitivas en nuestros hijos. Y papás, nunca castigue a sus hijos prohibiéndoles venir a la iglesia. Ah, es que te gusta ir al servicio de jóvenes. Pues para que se te quite no vas. Y los castigamos cuando deberíamos de traerlos. Papás, los ministros de casa junto con ustedes colaboramos
para producir en esos niños y esos jóvenes, esos hombres y esas mujeres que Dios va a usar, que Dios va a levantar. En sus hijos está la siguiente generación, que hoy quizás no están en una posición de autoridad, pero lo van a estar. Y cuando estén en esa posición de autoridad, ellos van a saber tomar las decisiones correctas, porque tienen principios correctos incrustados en su mente y en su corazón. Que ellos saben que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Legalidad espiritual, leyes espirituales. No es el tema ahorita, pero hay otra ley espiritual. El que siembra, cosecha. El que no siembra, no cosecha. Por eso a veces uno, Señor, bendíceme. ¿Y de qué te voy a bendecir? Usted va al banco y usted quiere sacar los intereses del dinero que tiene ahí, y le dice al cajero, vengo a recoger mi dinero. ¿Cuál? Si tu cuenta está en rojo. Es más, ni cuenta tienes. ¿Qué va a retirar usted en el cajero si no hay cuenta? Y dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos. Por eso cuando tú y yo sembramos, obedecemos a la palabra, las bendiciones vienen. Y vuelvo a repetir, creemos en la siembra, pero no creo en que hay que manipular para que alguien siembre. Hay que traer palabra. A mí siempre me gusta que la Biblia nos enseñe. Por eso traigo siempre muchos versículos. Que sea la Biblia la que nos enseñe, que sea la Biblia, la misma palabra, la que nos enseñe. Y el Señor dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Pero el Señor también dice, ¿verdad? Si tú eres obediente, te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y a veces decimos, no, hombre, una generación que camina con cielos abiertos. ¿Quiénes quieren caminar con cielos abiertos? Leyes espirituales. Tenemos que aprenderlas. Usted quiere un buen crédito. ¿Cómo se llama eso? El FICO. El FICO en español, lo sé. FICO, no lo sé pronunciar. Pero usted va y quiere sacar algo a crédito. ¿Qué hace? Primero le dicen, vamos a correr tu crédito. Y ahí ve su puntuación. Y usted dice, ay, el demonio que no me quiere soltar. El enemigo se metió en esto. No hemos construido. Usted sabe que en este país hay algo que se tiene que hacer: construir crédito. Construir crédito. No es el tema porque eso lo vemos en enero. Pero construya crédito porque un día sus hijos van a necesitar su ayuda. Sus hijos van a crecer y van a necesitar que les ayude esa primera casa. Hoy me decía Davidito, me dice, papá, es que ya debería de cambiar tu carro, me dice. Le digo, ¿por qué? Dice, como que ya está viejito. Le dije, ¿qué te pasa? Cuídalo, que este es el que vas a manejar tú cuando crezcas. Me dice, no, dice, tú me vas a comprar uno. Le dije, ¡ah! Le dije, primero me vas a demostrar que sabes cuidar para que se te pueda comprar otro. Es así. Por eso el Señor dice que Él no puede confiar más si no somos fieles en lo poco. Otra ley espiritual: al que es fiel en lo poco, se le pone. Señor, si yo me ganara $1 millón, daría el diezmo a la iglesia. Mentira, si no lo das de 100, menos de 1 millón. Por eso no es que no damos porque no tenemos. No tenemos porque no damos. Las leyes espirituales son al revés. Es como a veces hablar el inglés. Amén. Mi niña me decía, papá, ponle llanta al aire. Le digo, mamá, ¿cómo? Ponle llanta al aire. Le digo, que le ponga aire a la llanta. Ok. Pero hay leyes espirituales. Dice el Señor, no tenéis porque no dais, o porque no pedís. Y a veces pedimos y pedimos mal. Leyes espirituales. Este mes vamos a hablar de leyes espirituales, iglesia, porque yo creo que Dios va a bendecir a la iglesia. Por eso la palabra dice que el pueblo a veces perece por falta de conocimiento. Usted tiene que saber que usted tiene acceso a grandes bendiciones de Dios. Es como si usted fuera dueño de una herencia, pero no sabe que es dueño de la herencia. Y ahí está la herencia, pero si usted no la reclama, no la pide, no la va a cobrar.
Y aquí está, mire, el testamento. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Y sabes, una de las promesas espirituales para esta época que a mí me encanta es Joel 2:28, que en estos postreros tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Y yo sé que vamos a ver niños danzando en el espíritu, hablando en el espíritu, predicando la palabra, orando la palabra, adorando al Señor. Ya lo hemos escuchado de niños que tienen sueños, niños a los que Dios les está hablando, les está revelando en sueños. Pero tenemos que entender que las leyes espirituales es que lo que nosotros como padres estamos sembrando en el Señor, sirviéndole a Él, adorándole a Él, rompiendo maldiciones, ahora lo que le va a alcanzar a nuestros hijos son bendiciones. Por eso este mes hay que romper con toda atadura del enemigo. No más batallar con vicio, alcohol, droga, todo eso. Nada, doble ánimo, que ahorita sí, al rato no. No. Dice la palabra que tú sí seas así. Nada de doble ánimo. Vamos a darle para adelante, iglesia. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas que tú no conoces. Me encanta lo que le dijo a su siervo Abraham: de cierto te digo, te bendeciré. Leyes espirituales. Y cierro con esta ley espiritual, que vamos a ir poco a poco. Pero dice la palabra que sí, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Dime si no vale la pena servir al Señor, romper toda maldición y asegurar que tenemos herencia espiritual sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, que el día de mañana ellos van a ser mejor que nosotros, que el día de mañana van a ser más bendecidos que nosotros, que el día de mañana van a predicar la palabra más lejos de donde no hemos podido ir nosotros. Que cuando de repente venga tu hijo, tu hija a ti y lo escuches hablar en lenguas, y venga ese niño, esa niña hablando en lenguas, y tú digas: oh, mis hijos, oh, pero sabes que el Señor te sacó del lago cenagoso. Muchos aquí son primera generación de cristianos, y como siempre les digo, mi abuela fue cristiana, mi mamá. Yo ahora estoy en los caminos del Señor y mis hijos están en el camino del Señor. Qué garantía, qué hermoso que el día de mañana que lleguemos a nuestros años altos y vengan nuestros hijos con los nietos, con los bisnietos, y que digan: papá, mamá, abuelo, abuela, fui a tal país a predicar la palabra, vengo de un viaje, vengo de este lado de esto, porque el Señor me tiene predicando su palabra. Gloria a Dios por eso, iglesia. Por eso necesitamos entender leyes espirituales de bendición. Así que cierro y no cierro. Ahora sí, ya cierro con esto. Identifique cosas que están en su casa que necesita sacar, aún de los cuartos de sus hijos. Aún es que mi hijo anda en rebeldía, pero le tiene ahí. Mire, a nosotros una vez le tuvimos que quitar a nuestros hijos una caricatura, porque ¿sabes cómo se llamaba? Masha y Oso. No sé si alguna vez la vieron. Una niñita, según muy ahí bonita, pero que esa niña es tremenda. Hace cada desastre. Y sabe que al final de cada capítulo los niños querían andar haciendo la misma travesura que Masha. Hasta aquí dijimos: no más Masha. No más Masha y Oso. Se las quitamos a los niños. Pruebe, cuando vean las de karate, ya le dije que andan y se termina la película y, ¡guau! Ya, y se suben y quieren tirarse, porque eso motiva. Identifique lo que haya que sacar. Identifique. Usted es la autoridad, papá, mamá. Sus hijos se le van a enojar, pero mientras ellos no paguen todos los biles de la casa, no tienen autoridad. Hijo, hija, se enojó, ok, yo le respeto todo lo de su habitación, pero a partir de ahora usted me paga renta por esa habitación.
Usted va a pagar su comida, va a pagar los biles, agua, luz. A partir de ahora usted se compra su ropa. Pastor, ya se está pasando. No, lo que trato de decir, iglesia, va a ser mejor si usted los bendice y les enseña el orden. Va a tener hijos bendecidos. Padre, yo te doy gracias en esa noche. Bendigo a tu pueblo, Señor. Padre, enséñanos, que nuestro entendimiento se abra, que tu palabra traiga revelación a nuestra vida y a nuestros corazones. Porque tu palabra dice que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Pero tú quieres comenzar con los padres, Señor. Quieres comenzar con papá, con mamá, rompiendo toda maldición generacional. Así como tú le dijiste a tus discípulos, vayan y van a encontrar una asna atada, desátenla y tráiganla junto con el pollino, porque los necesito. Señor, tú necesitas a los padres libres, porque quieres usar a nuestros hijos. Tú nos necesitas libres, porque nuestros hijos van a ir a predicar la palabra donde no podemos nosotros. Porque ellos van a ser más bendecidos de lo que hemos sido nosotros bendecidos. Porque ellos van, Señor, a hablar con autoridad tu palabra. Porque aún en las escuelas van a predicar de lo que tú has hecho en sus vidas. Van a testificar, Señor. Porque ellos vivirán la libertad con la que tú nos has hecho libres. Muchos de nosotros nos tocó vivir cosas difíciles, pero nuestros hijos no tienen por qué vivirlas. Porque tú, Señor, has traído libertad a nuestras casas. Oro por cada padre y cada madre aquí, Señor. Revélale las cosas, Señor, que los hijos quizás tienen escondidas: revistas, videojuegos, Señor, aparatos electrónicos, mi Dios, que han abierto puertas de maldición. Yo oro, Señor, que todo eso sea revelado, Señor, para que sean libres, Señor, sean sacados de la casa. Pero no solamente de la casa. Revela a cada padre y cada corazón, a cada madre, Señor, lo que haya que sacar también del corazón, Señor. Padre, ataduras, Señor, de vicios, alcohol, drogas, Señor. Padre, maldiciones de pensamientos, depresión, Señor, todo eso que ató a nuestras generaciones pasadas, pero que ahora tú nos has hecho libres, Señor. Y nuestros hijos serán libres. Nuestros hijos son libres para servirte, para adorarte, Señor. Quizá alguien aquí, Señor, vivió traumas de niños, golpes, abuso físico y verbal, Señor. Pero nuestros hijos no tendrán por qué sufrirlo. Ellos, Señor, te van a servir. Ellos te van a servir, Señor. Y serán llenos de tu presencia y de tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y el pueblo dice...